Porque hay que hacer, hay que decirlo. El disparate que hizo Bradley. Porque él dijo por ahí que la gente de la zona cobramos 5,000 pesos. 5,000 pesos. El JF dijo Nosotros eso. cobramos 5,000 pesos, pero lo que cogemos lo pagamos. Lo que cogemos en la zona lo pagamos. Ay, mi madre. Lo que cogemos en la zona lo pagamos. Venado del diablo, que se hay que decirlo. Él también tuvo flow con esa tiradera, porque otra cosa, por darle a Steven, por darle a Cromo en sí, le dio el hermano también. Porque una cosa así yo no la tiro en una tiradera. Yo no voy a hablar que le cogí a una mujer de hermano mío. Ay, ay, Estoy ay. por ahí, de Baineñi. Señores, adaptemos a lo que está. Oye, adaptemos a lo que está. Entonces no empezar primero, porque usted quiere agarrarse de eso ahora. No empezar primero y mantenerse haciendo el trabajo, para usted poder hablar de la gente. Sepa bien lo que usted va a hablar. Estoy escuchando, Mainelli, lo que te digo. No tengo que decir más nada. Eso lo veo yo muy ridículo y muy envidioso de su parte. Para estar diciendo que más con lo otro, yo porque está frente, que yo tengo que decirlo. Bueno, mi gente, y como se esperaba, hoy es el gran día. Hoy vamos a estarle preguntando a la gente de la calle a ver qué ellos opinan. Como todos saben, se llevó a cabo una tiradera y las personas nos van a estar diciendo cuál para ellos fue el ganador. Mira, mijo, hubieron unas cuantas gente que cantaron. Hubo un proyecto que Cunino Melena abrió, cantó Tecromo El Cia, El Menor Ajuste, El Comandante A, La Mancha Negra, El Mucamo y La Cuica. A tu entender, ¿cuál de todos para ti fue el mejor? El mejor para mí fue, ¿cómo que se llama? Mira, tuvo El Menor Ajuste. El Menor Ajuste. ¿El Menor Ajuste para ti fue el mejor? ¿Por qué tú crees que El Menor Ajuste fue el mejor? Porque estaba aquí, tú le hicieron poner y influyó heavy. Y al ser uno de la vieja escuela, para ti fue uno de los mejores. ¿Qué tú le soltas a los otros muchachos para que lleguen al nivel que está El Menor Ajuste? No, porque el cromo está al nivel de él. ¿De cromo está a nivel de él? Claro. Entonces para... La mancha, ellos tienen su respeto, todo. Ok, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das El Menor Ajuste? Un 10. Un 10. Señores, como ya ustedes ven, la gente está opinando. Esta fue la opinión de él. Él le da un 10 al Menor Ajuste. Pero como siempre, ustedes pueden dejar en la caja de comentarios para ustedes quién fue el mejor. Bueno, mi gente, aquí estamos en la barbería de Joan Barber Shop. Y tenemos una de las segundas gente que él también estuvo involucrado viendo los videos sobre la tiradera. Leonardito, tú sabes que en este día se armó una guerra en la cual hubieron muchas personas involucradas. En ella cantó Cunino Melena, Tecromo El Cia, El Menor Ajuste, El Comandante A, La Mancha Negra, El Mucamo, La Cuica y El Gato Fresco. Para ti, en tu opinión, ¿cuál fue el mejor de todos? Bueno, primeramente, gracias a Dios por esta entrevista y todo fue bien. Para mí todo le metí en mano bien, heavy, con bacanería. Pero verdad, mi respeto a Tecromo El Cia. ¿Te gustó más Tecromo El Cia? Me gustó Tecromo El Cia. El último tema que él le tiró al Gato Fresco, que lo tiró, el último tema así. El último lo que tiró cantó. bien, sin mala palabra y bueno así. Así es que se sabe si una gente rapea o no rapea. Porque cualquiera te puede decir, maldita madre, y yo qué, que yo cuándo te lo puede decir. Pero cualquiera no te puede montar verso sobre verso así. Me gustó Tecromo, de verdad que sí. ¿Qué tú crees que le hace falta a los otros para estar al nivel de Tecromo? Bueno, primero le falta dignidad. A pesar que le falta dignidad, le falta también dejar mucho los vocabularios verbal. Porque eso también toma en cuenta sobre una tiradera y tener consentimiento de lo que van a hacer. Ok. Del 1 al 10, ¿cuál es la puntuación que tú le das a Tecromo? Un 10. Un 10. Mi hermano, 1.000.000 de gracias. Gracias. Bueno, mi gente, estamos aquí en la barbería de Joan Barber Shop. Vamos a seguir haciendo la pregunta. Como ustedes saben, ustedes pueden dejar en la caja de comentarios para ustedes cuál fue el mejor. Pero la gente también está opinando y como la gente sabe,
todo el mundo tiene un favorito. Y vamos a ver cuál fue el favorito de Joan. Joan, tú sabes que en estos días se estrenó una tiradera, la cual abrió Cunino, que en ella cantó Cunino Melena, Te Cromo el Cía, El Menor Ajuste, El Comandante A, La Mancha Negra, El Mucamo, La Cuica y El Gato Fresco. Para ti, en tu opinión, ¿cuál fue el mejor de todos? Bueno, como una pregunta personal, cada quien tiene su opinión. Yo te voy a dar la mía, ¿verdad? Claro. El más importante de género, el más importante para mí fue Cunino Melena. Cunino Melena. La razón por la cual él fue el que abrió ese movimiento. Y te dio la idea de abrir la tiradera y la cosa se expandió a cosas que no estábamos esperando. Se dio muy bonita. Pero el más duro ahora para mí fue Steven. Steven fue el más duro a nivel de tiradera, porque es que más también está en el movimiento todavía actual, que sigue trabajando en la música. Porque él tiene un hermano, oye, porque si me llevo de eso lo voy a poner a todito como duro. Pero oye, el Monkey también, para su tiempo que tenía, demostró que él es un artista, que él está retirado por un buen artista. Pero el que mejor para mí de todito de ellos es Steven, porque todavía está cantando, sigue cantando y tiene buen futuro. Pero Cunino fue muy importante que abrió la puerta. Si agarramos a 3 personas, a los 3, y te lo ponemos en una pantalla, y te ponemos una puntuación del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le darías a cada uno de ellos? Bueno, que son duros. Mira, hay mucho talento en el mamón ahora mismo a nivel de música. Los muchachos son duros, tan duros toditos. La pregunta más difícil es esa, porque toditos están haciendo buen trabajo. Mira, todos los muchachos que estuvieron en la tiradera hicieron buen trabajo, todos. Yo te estoy dando mi opinión. De lo que tú más crees que se destacaron. Sí, que se destacaron más, pero oye, todos hicieron buen trabajo, los chamaquitos nuevos, los comandantes A, los muchachitos, todos hicieron buen trabajo. Ahora, si yo les diera una puntuación, una cosa se basaría en la carrera de ellos, lo que está actuando, por eso tengo a Steven como el mejor, porque Steven sigue trabajando. Pero que si tú me dices el que mejor tiró, la tiradera que más me gustó de todita fue la del Monkey. La del Monkey. Sí, porque el Monkey, lo de él es que el Monkey está retirado ahora mismo, el tiro es eso. Él entró por la presión a Por la responder. presión. Pero es que los muchachos son duros toditos. Ok. Entonces esa es la opinión de Joan, para él. Ya él dijo cuáles son los mejores para él. Pero tenemos una señorita por aquí. Vamos a preguntarle a ella. Mira, la misma pregunta que yo le hice a él. En estos días había una guerra en la cual estuvo Cunino Melena, Te Cromo el Cía, El Menor Ajuste, El Comandante A, La Mancha Negra, El Mucamo, La Cuica y El Gato Fresco. Para ti, ¿cuál de todos esos cantantes es el mejor? Bueno, yo no he visto la entrevista, pero para mí, y de uno de los que más me gusta es su voz, y que yo entiendo que si él le pone carácter, podría llegar lejos, es la voz de Steven. Me gusta, él tiene como un desahogo en su voz que a mí me llama la atención, que simplemente tiene como que expresarse y meter mano en esa línea. Monkey también, ese chamaquito le mete bien. Y nada, si él le pone también carácter, podría llegar lejos. ¿Te gusta la forma en que ellos cantan? Ajá. De Cunino habla mucho, tendría que ponerme A escuchar a Cunino. A ver si es verdad que le mete. Ok. Mira, ¿qué tú le recomiendas a los otros muchachos que están cantando para que puedan llegar al nivel de Monkey y Steven? O que se pongan a hacer música y a practicar si están achochados todavía. Y si están escribiendo, que no dejen ese cuaderno ahí guardadito, sino que empiecen a tirar y a lanzar contenido. Y también a salir de aquí del monte. Aquí no hay nada. A llegarse con otras personas, a innovar. Aquí en el monte no hay nada, lamentablemente. Esa es la actitud. Bueno, mi gente, ya ustedes escucharon la opinión de la persona, lo que la persona opina, y para ello, cuáles hasta ahora mismo han sido los mejores.
Mi gente, aquí estamos con otra persona, aquí estamos con Braider, y yo le voy a hacer la pregunta a él, a ver qué opinión él nos da. Mi hermano, tú sabes que en estos días se armó una tiradera, ¿verdad? Sí. En la cual estuvo Cunino Melena, Tecromo El Cia, el Menor Ajuste, el Comandante A, La Mancha Negra, el Mucamo, la Cuica y el Gato Fresco. Sí. Para ti, de todas esas personas que estuvieron cantando, ¿cuál fue el que mejor lo hizo? El que mejor rompió. Sí, No, en verdad, para mí el que mejor rompió fue el Menor Ajuste, en verdad, porque aunque la de Cromo y la de La Mancha está heavy, pero el Menor Ajuste en verdad fue para mí el que más rompió ese instrumental. ¿por qué para ti el Menor Ajuste fue el que más rompió? No, porque el Menor Ajuste en verdad, ¿cómo te explico? Se llenó de valor de una vez y le dio para allá y tú viste que él duró pila rapeando en Claro que sí. tu programa y duró pila ahí montando rimas psicópatas. En verdad, para mí fue el que mejor rompió fue él, el Menor Ajuste. ¿Qué tú le recomiendas a los otros muchachos para que puedan llegar al mismo nivel que esté el Menor Ajuste? No, porque como te explico, Menor Ajuste es un rapero, en verdad, que rapea, tú sabes, del grado, pero tiene un sistema de rapear, porque, por ejemplo, tú ves el Sofoque y el JF, hicieron una tiradera. En verdad está heavy, pero tú sabes que dice pila de malas palabras. Sí, está en YouTube esa muchísima mala palabra. Sí, dice pila de malas palabras, entonces eso es un tema que no se pueden poner, tú sabes, de que donde hay pila de gente. Ok. Y el Menor Ajuste rapea y sin malas palabras, o sea, que se le fluye bien en el instrumental. Si yo te pongo una tabla con una puntuación del 1 al 10 para el Menor Ajuste, ¿qué número él tendría en tu ¿Para lista? el menor? Sí. Yo le doy 10 al menor, en verdad. Le da 10 de Le 10. doy 10. Mi hermano, 1.000.000 de gracias. Mi gente, ya ustedes ven, cada quien da su opinión. Para él hasta ahora mismo el mejor ha sido el Menor Ajuste. Pero como siempre, ustedes pueden dejar en la caja de comentarios para ustedes quién fue el mejor. Bien, mi gente, estamos aquí afuera, estamos donde el chef Pescadería y le vamos a hacer a él la pregunta, a ver qué él opina de la tiradera que hubo en estos días. Mi hermano, en estos días se armó una tiradera en la cual estuvo Cunino Melena, Tecromo El Cia, el Menor Ajuste, el Comandante A, La Mancha Negra, el Mucamo, la Cuica y el Gato Fresco. De todas esas personas que estuvieron cantando, para ti, ¿cuál fue el mejor? No, Cunino estuvo duro, el tipo bajó duro, bajó pesado. Me gustó más o menos entre toditos, me gustó Cunino. ¿Tú crees que Cunino lo hizo bien? Sí, lo hizo bacano, el tipo metió mano de a duro. ¿Qué tú le recomiendas a los otros muchachos para que se pongan al nivel de Cunino? No, que se activen y que se pongan para los de ellos y que logren su sueño, porque más o menos cada quien tiene su talento, lo que hay que meterle un poquito más para estar a nivel de para que ellos tengan nivel de los que están atrás. Los que están atrás que se pongan adelante y los que están adelante que se pongan un poquito más adelante. Ok. Si yo te pusiera una tabla con una numeración del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le darías a Cunino? Bueno, yo le daría el 4. El 4. Sí. ¿Le falta algo entonces para llegar al Le 10? faltaría algo porque en el camino él va a completar los 5. Ok. Mira, yo veo que tu negocio está muy bonito. ¿A qué tú te dedicas aquí? Bueno, yo me dedico aquí a vender todo tipo de mariscos, como mayormente pescado, lo que tiene que ver con calamar, todo tipo de mariscos. Si yo llego por lo menos pidiéndote algún tipo de marisco como pescado, ¿a cómo tú me dejarías la libra? Bueno, a 1.50, la negra, y la roja te la pondría a 1.60. ¿Y la de calamar? La de calamar es a 245. Vamos a tener entonces que bajar para acá a comprar. El negocio se llama El Chef. Pescadería y más. El Chef Pescadería y más. Mi gente, ya ustedes saben, bajen aquí también a comprar, que esto es un negocio que está aquí abierto. Puede venir con dinero y sin dinero, que aquí estamos para servir. Ya ustedes escucharon, él dijo la palabra que a todo el mundo le gusta, con o sin dinero. Sin dinero. Mi hermano, muchas gracias, un placer y para adelante. Ya, para adelante ustedes, sigan luchando y feliz resto del día. Amén. Mi hermano. Gente, y aquí estamos hoy con el Mello. En la favela. En la pavela, dice él. Vamos a hacerle la pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo.
Hermano, como tú sabes, en estos días se armó una guerra, ¿verdad? Sí. En la cual estuvo Cunino Melena, Tecromo Elcía, el Menor Ajuste, el Comandante A, La Mancha Negra, el Mucamo, la Cuica y el Gato Fresco. Para ti, de todo ello, ¿cuál fue el mejor? No, para mí, a mi entender, para mí los mejores fueron La Mancha Negra y de Cromo Elcía. El menor se quemó feo, pero que Cunino Melena y la Cuica y el otro, el Comandante A, El Comandante A. esa no es su categoría. ¿No son categorías? No, es igual que el mundo de los racing, que no es su categoría. ¿Qué tú- Tienen que saber fluir. Mi consejo es que busquen otra categoría que sea no la de ellos. Ay, ay, No ay, tan ay, alto. ay, 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 ay. Si te pondríamos una calificación, ¿verdad? Sí. Para que calificara a Steven y a La Mancha Negra, del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le darías? Un día yo le daría tan duro, ¿sabes? Quemaron a todo el mundo feo. ¿Tú no viste ese? Es disparate, porque hay que decirlo. El disparate que hizo Bradley, porque él dijo por ahí que la gente de la zona cobramos 5,000 pesos. 5,000 pesos. El JF dijo Nosotros eso. cobramos 5,000 pesos, pero lo que cogemos lo pagamos. Lo que Ay. cogemos en la zona lo pagamos. Ay, mi madre. Lo que cogemos en la zona lo pagamos, venado del diablo, que sé que hay que decirle. Ey, ey, Claro, hay porque declaraciones. Lo que cogemos en la zona lo fuertes. pagamos. Lo que cogemos en la zona lo pagamos. Donde quiera que pasamos no mencionan. Ahí ven los soneros. No va el lioso ahí. Ahora dile que vaya a la agencia, donde yo saqué este motor, dile que vaya a la agencia que viene a pie. ¿No puede ir? ¿A dónde puede ir? Yo tengo pruebas, dile que vaya a la agencia que no puede ir, que viene a pie ya para acá. Dile que te enseñe los recibos. El mío tiene 4 meses, ya está pago. Le falta muy poca cosa. Entonces tú quieres decir que él no ha pagado el motor de él. Y voy hablando que el sonero, para usted hablar de los soneros, escúcheme que somos compadres, no voy a decírselo. Para usted hablar de soneros, primero miren su paje, su hoyo. Con mucho lado no puede pasar. Ay, Preso, mi que lo sabe. madre. Entonces va a ver que lo dije yo en la tabela, yo no tengo pelo de lengua para decirlo. Señor, esto era de música, pero esto se fue más No, lejos de la él habló de los soneros. de los soneros. Y yo no soy vaina, yo no soy mercadero. Yo se lo dije que él no podía meter Soy ese tema. sonero, yo soy sonero. Entonces, Egan también tuvo flow con esa tiradera, porque otra cosa, por darle a Steven, por darle a Cromo Elcía, le dio el hermano también. Porque una cosa así yo no la tiro en una tiradera. Yo no voy a hablar que le cogí a una mujer a un hermano mío. Ay, 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 ay. O sea, eso es de Trippy. Eso pasó Trippy. Es vista duro, pero se ponen demasiado malas palabras. Eso no está. Otra cosa, el flaco feo. ¿Quién tú eres? Tú eres el lápiz consciente, que hay que meter 100 likes para tú responder. Ay, ay, ay. Hay que meter 100 likes para él responder. ¿Quién tú eres? ¿Cuándo tú sonaste? ¿Qué tú sonaste? Porque eso es lo que yo quiero ver, que me digan que él sonó. ¿Cuál fue su mejor éxito? ¿Cuánto él se ganó sacando la música? Si él me dice, yo en esta música cobré tanto por YouTube, yo le digo, está bien, tienes razón. Tú has cantado, te fuiste en que había que darte 5,000 pesos para que 5,000 pesos había que darte para tú poder grabar. Se lo di en 20. 20 palos para que no suene más. Entonces, usted no es artista todavía, usted tiene que saber lo que usted va a hablar. Oye, no voy a la lógica. Otra cosa que oí por ahí de Mainelli. Señores, adaptemos a lo que está. Oye, adaptemos a lo que está. El mayor, Secreto, Mozart. Entonces Pablo Piri empezaron primero que el Alfa a cantar. El Alfa se quedó y ellos, ¿y qué ellos hicieron? Se quedan abajo. Entonces no empezar primero, porque usted quiere agarrarse de eso ahora. No empezar primero y mantenerse haciendo el trabajo, para usted poder hablar de la gente. Sepa bien lo que usted va a hablar. Estoy escuchando, Mainelli, lo que te digo. No tengo que decir más nada. Eso lo veo yo muy ridículo y muy envidioso de su parte. Para estar diciendo que máximo que estoy con lo otro, yo porque está frente, que yo tengo que decirlo. Se lo digo porque el que menos tiene pelo en la lengua para decir la cosa a mamonero soy yo, que yo no tengo que ver con eso. Yo me mantengo yo de mi sudor. Oye, sepa bien lo que usted va a hablar de envidia. Usted empezó y se quitó y él empezó. Entonces ese tema usted no lo debería ni de tocar. Usted tiene que tocar otro tipo de cosas. Subieron su video en una página suya y no cogió like. Está bien, lo subieron en la de él, cogió like. La de él es la que está prendida. Por ahora la de él es la que está dando mambo. Entonces tiene que saber porque eso se va a escuchar arrogante. De su parte, cuando usted sale a hacer una entrevista se va a escuchar arrogante y la gente va a decir que usted lo que es un loco. Usted suena ahí como un arrogante, como que está buscando like. Tiene que saber a qué se va a meter. Que es lo mismo que el Mundo Racing. Está igual que lo harían con el hermano mío del país. Ay, 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 ay. Es un loco que no sabe y vive a cada rato sacando de la posta. ¿Y cómo es que él lee? Yo no entiendo la gente. Mi La hermano, gente yo no lo entiendo. Más cuando quiere entender no comprende la gente. mi hermano,
muchas gracias. Amén, bendiciones por a tu usted. declaración igual, hermano. Que lo aprendía. Mi gente, ya ustedes Un escucharon. saludo para los soneros, que no se queden callados, que para ahí no usa cuarto. Ay, 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 ay. Antes quería hablar de los soneros. Ya ustedes vieron, mi gente, todo se trataba de música. Tenía eso ahí que quería decirlo a él. Pero el mello, como Que siempre, quería decirlo a él. porque no sea haciendo fantoche, de la eso, no suya. escucha tanto. Ya Mi tú sabes, hermano. me quité. Muchas gracias. Gente, estamos aquí en la parada de los motoristas, aquí en la carretera del Mamón. Y tenemos uno de los muchachos que también ha visto la tiradera y la controversia que hubo. Y él nos va a dar su opinión. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Haniel. Jane, miren, estos días hubo una guerra. Se armó una tiradera entre Cunino Melena, Tecromo El Cia, el Menor Ajuste, el Comandante A, la Mancha Negra, el Mucamo, la Cuica y el Gato Fresco. A tu entender, de todo lo que tuvieron ahí, para ti, ¿cuál fue el que mejor lo hizo? De Cromo Mesía. ¿Por qué tú crees que de Cromo El Cia fue el que mejor lo hizo? Tiene demasiada letra el loco. Si nosotros te pondríamos una puntuación del 1 al 10 para tú darle a Tecromo El Cia, ¿qué puntuación tú le darías? Un 10. El tipo un animal. ¿Qué tú crees que le falta hacia los otros tigres para tener el nivel de Tecromo El Cia? Demasiado le falta. Esos son chivitos altejobo, yo. Ay, 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 ay. Demasiado le falta. Ese chamaquito tiene demasiada letra. De Cromo Mesía el mejor, yo dejé de mí. Tiene demasiada letra. Mi gente, ustedes están viendo, esa fue la opinión que él dio. Para él hasta ahora mismo el mejor es Tecromo El Cia. Pero como siempre ustedes pueden opinar en la caja de comentarios y decir para ustedes cuál fue el mejor. Nítido. Buenas tardes, mi gente. Aquí ahora nos encontramos con Joan. ¿Es tu nombre? Joan. Joan. Y vamos a hacerle la pregunta que le hemos hecho a todo el mundo. Mira, Joan, estos días había una guerra de una tiradera en la cual estuvo involucrado Cunino Melena, Tecromo El Cia, el Menor Ajuste, el Comandante A, la Mancha Negra, el Mucamo, la Cuica y el Gato Fresco. A tu entender, ¿cuál de todos esos cantantes lo hizo mejor? Bueno, tengo para decirle, yo lo vi a todo y le di su like a todito, ¿me entiendes? Y le comenté muy duro a todito. Pero ahí hubo un artista de eso que en verdad sobresalió. Para ti, ¿cuál fue el que más sobresalió? El que más sobresalió, el Monkey. El Monkey. El Monkey con la tiradera, me gustó muchísimo. No es de lo que los otros tan mal, tan bien. Pero el Monkey fue el que más se destacó. El que más se destacó. Y el mejor dembow que me gusta, o sea, me gustan todos los dembow de los muchachos locales, ¿me entiendes? Pero el que más me gusta es el del Comandante A. Ah, el a nivel de dembow. El Comandante El que A. dice pla. Está, fundido con él. Está durísimo el muchacho. Como a ti te gustan esos dos muchachos, ¿verdad? El Monkey y el Comandante A. Sí, el Comandante, o sea, el Monkey a nivel de rap. A nivel de rap. Tiradera. Ok, está bien. El Comandante en el dembow. Lo siguiente, a nivel de rap, si te pusiéramos una puntuación para darle al Monkey del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le darías? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Bueno, en esa tiradera que él tiró, en verdad yo le doy 10 de 10. ¿Y el Comandante A en el término de dembow? 10 de 10 con ese dembow. ¿Qué tú le soltas a los otros muchachos que están cantando? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, que se destaquen por escribir una mejor letra. No es que ellos lo hacen mal, ellos lo hacen bien. Pero me gusta también lo tuyo, que tú lo aconsejas, que limpien el vocabulario. Siempre hemos He visto eso por las redes, para que usted vea que yo estoy activo. Está activo. Con JF tuvimos una controversia por eso mismo, por el vocabulario también. Pero mi hermano, 1.000.000 de gracias. Ya tú sabes, estamos activos. Gracias, estamos a la disposición. Máximo TV a la vuelta, que lo que síganlo para la página. Nítido. Bueno, mi gente, hoy estamos donde una persona que él ha sido prácticamente uno de los causantes que ha estado más de cerca en todo esto que se ha armado de la guerra, de la tiradera. A él no hay prácticamente casi ni que preguntarle. Estamos donde DJ Vladi. DJ Vladi, mi hermano, ¿qué es lo que? Tranquilo, mismo aquí. ¿Todo bien? Tranquilo. DJ Vladi, mira, tú estuviste de cerca en todo esto. Porque como tú eres DJ, yo sé que tú creaste alguna pista en la cual estuvieron debutando algunos muchachos. Sí, como 2 o 3 por ahí. Ok, mira. Estuvo
Cunino Melena, Sí, de Cromo El Cia, sí. el menor ajuste. No, el menor no. El menor ajuste no cantó aquí, pero él estuvo en la tiradera. Sí, ok, la tiradera sí. En la tiradera estuvo el comandante A, Sí, la mancha negra, sí, la fragancia. el mucamo, la fragancia, el gato freco, la cuica. Para ti, de todos esos muchachos, ¿cuál fue el que mejor lo hizo? Bueno, es que si nos ponemos a sacar puntos, todos estos los chamaquitos tan duros, tan recios, todos, esos chamaquitos se prepararon para eso. Ellos se prepararon para eso. Sí, no, imagínate. De los que vinieron a hacer pista, a donde ti, ¿cuántos fueron, por fin? Oh, déjame ver, Cunino, Juanino, de Cromo, el comandante A y por último la fragancia. la fragancia. Ellos vinieron a hacer pista a donde ti. Más o menos, tú como DJ, tú tienes a ellos, no sé, que ayudarlo en algo, darle alguna idea cuando ellos llegan a hacer pista a tu estudio. Uno le corrige cositas y sí, a ver si es posible uno le da su idea, pero los chamaquitos son duros, esos tigres vienen programados con lo suyo, vaqueados ahí a todas. ¿Cuál es el proceso más o menos que se toma para hacer una pista o una música? El proceso, Sí, no, esto es fácil, uno se pone, porque todo depende de lo que se trata el tema. ¿Tú me entiendes? ok. Por lo menos fíjate que en los rap, prácticamente donde se habla de que yo te doy plomo, que sé yo qué, tú siempre vas a escuchar que yo pongo una pistola, pongo una sobo algo, ¿tú me entiendes? Para darle como lógica y sentido a lo que se está haciendo. Ok, pero más o menos, ¿qué tú le aconsejas a los muchachos que están cantando ahora mismo? ¿Qué yo le aconsejo? Sí, La controversia está bien y la tiradera está bien porque eso tú sabes que genera y hace que los chamaquitos se motiven, pero tú sabes que también en la unión está la fuerza. Y a veces cuando todos esos chamaquitos explotan todos esos talentos juntos y que todas esas ideas así que se juntan, explotan. tienen que unirse más entonces, porque son como un poquito desunidos entre ellos. No tanto, porque por lo menos, mira, yo he hecho proyectos que me ha tocado grabarle hasta 4 gente juntos en el mismo proyecto. Pero sí, sería bueno, no estaría de más, porque tú sabes que la unión está la fuerza. Ok. Mira, hay una cosita que tal vez no viene el tema, pero quisiera resaltarla, ya que tú eres un DJ y uno está donde las personas que saben. El Gato Freco se ha dispuesto a ayudar parte de los chamaquitos, invirtiéndole. Sí, bueno, el ejemplo de la fragancia. Ellos salen en una entrevista y si a él le da nota, él se contacta con ellos y graba un tema. ¿Cómo tú ves eso? No, pero eso está bien. Bueno, yo he visto que él ha metido mano con 2 chamacos con la fragancia, que lo ayudó pila porque supuestamente fue que bregó todo eso. Y también escuché que él hizo algo con el comandante, aunque eso no lo he escuchado el tema. Parece como que todavía lo están trabajando, pero... Sí, ellos están bregando el video, creo que ahora. Y también hay unas colaboraciones por ahí ocultas que nada más yo sé eso, pero están por ahí. Ah, bueno. No, el chamaquito es duro. Entonces, DJ Vladi, para mí fue un placer estar aquí. Si tú tienes algo más que agregar o algo más que decir, ahora es el momento. No, tranquilo, los chamaquitos tan duros, que sigan ahí explotando, porque los chamaquitos tan guapos. Ok. No se le está salvando a nadie, es fuego para todo el mundo. Para todo el mundo. Hasta uno por ahí que está tranquilo le mandamos un rafagazo. Ay. No, mira, ellos... A una leyenda, ¿ves? Ellos mentaron un par de gente ahí duro, que son gente que no han respondido. No han respondido. Escuché que mentaron a DJ Vladi. No, mentira, DJ Vladi eres tú. Mentaron a Davin, el Flaco Feo. Mentaron al Desconectado RD y el Sangui 3. Que DJ, el gato, ¿cómo es? Gato Freco. Gato Feo. Gato Freco. El Gato Freco es... ¿Cómo que se llama DJ Vladi? El nombre artístico de él. ¿Pero quién? ¿Tú estás hablando de...? Es que estoy perdido, está bien. Davin. El Flaco Feo. El Flaco Feo. Duro. Durísimo. Y el Desconectado son gente duro. Si ese tipo le devuelve para atrás... No, porque él dijo que como una amenaza. Él dijo que tenían que comentar 100 gente para responder, pero no estamos en eso. Que trata que no se lleguen esas 100 gente, porque si le responde... Él va a tirar. Yo quisiera que 100 gente comentaran, ¿qué es lo que es? Tira, Davin, a ver qué va a pasar. No, el chamaquito duro, quizás porque no sé qué es lo que pasa, pero el chamaquito
una leyenda callada. Ok. No es que hay unos chamaquitos que son duros, por lo menos mira, de los chamaquitos viejos, te voy a mencionar Menor Ajuste, que son de los más viejos, que él está más viejo de que, óyeme, cuando el Menor Ajuste empezó a meter mano, que metía mano con Jairo, el único que cantaba en ese tiempo era, aparte de David, el Grow, que era el que todo el tiempo ha sido otra amenaza. Sí, está en los caminos de Dios y se ha parado Sí, ahora. gracias a Dios. El Grow, porque Steven en esos tiempos ni cantaba. No, Steven no pensaba en Yo ni cantar. sabía que Steven cantaba por esos tiempos. Y esos chamaquitos siempre mostraron como una versatilidad, como todo el tiempo. Esos chamaquitos que tú, ellos pueden estar durmiendo y le pasa una pista por el lado y Despiertan cantando. Son duros porque hay gente que pasa un tema, por lo menos esos tigres, ellos van a hacer un rap. Y si tú lo que tienes una pista de bachata, en esa pista de bachata te lo montas. En un reggaetón, en lo que sea. Esos son teatretados. Son versátiles. Y esos dos hermanos cantan bonito. Ahora, yo lo que les recomiendo a la mayoría de la gente, los que van a ver este video, que pasen por donde DJ Vladi a cantar. El tipo está haciendo un buen trabajo. Bueno, ustedes han visto muchísimos temas que a ustedes les han gustado, de la tiradera y la cosa, y esa pista es él que la está bregando. Así que pasen por allá, que el tipo está trabajando con los muchachos de aquí, y olvídense que él tiene para darle a todos ustedes. Así que vamos a apoyar. Mi hermano, para mí fue un placer estar aquí. Muchas gracias. Y nada, nosotros vamos a seguir en contacto como siempre. Tranquilo, cielo, sabes que siempre estamos aquí. Ok, nítido. Me la paso hasta grabando ahora. No, primo.